David Felipe Ranz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristina. Bueno, yo creo que hoy has elegido a un autor que no podía faltar. No, es que aquí estamos a la orden del día y al último grito y de la actualidad. Sí, claro, sí. Claro. Francisco Brines, fíjate. ¿Quién es Francisco Brines? Es un poeta. Es verdad que las editoriales que le han prestado atención son pequeñas editoriales como Pretextos o Renacimiento, pero es un grandísimo poeta. Mira, David, lo que nos vas ahí está comentando quién es. ese momento para la celebración del Cervantes. Celebración. Y es un poeta valenciano muy vitalista. Ahí está esa copa que brindaba por todos los poetas y por la poesía a sus 88 años, que en fin, está muy bien que se conserve también Paco Brines. Es estos poetas que se formó mucho con la literatura, la filología, las adaptaciones literarias. Ahí tenéis una antología poética en Alianza, que es también muy recomendable. Es un hombre que ha sido muchas cosas. Ha sido, por ejemplo, profesor visitante de literatura española en las universidades de Cambridge y de Oxford. Y de hecho, hay una película que a mí me encanta, que es El último viaje de Robert Rylance, que es del año 96, y que describe todo ese mundo de los college, que es un español que, bueno, para ganarse la vida y para descubrir el mundo anglosajón, viaja, como viajaron tantos también durante el exilio, ¿no?, a los Estados Unidos. Entonces ese mundo le impregna muchísimo, el mundo de la enseñanza, que ya sabéis que, bueno, en el caso de la película se basa en la novela de Javier Marías, Todas las almas, y a mí siempre asocio mucho El último viaje de Robert Rylance a estos profesores y luego poetas, o poetas y profesores, que es una dedicación doble que es muy frecuente en nuestras letras. Oye, están de enhorabuena, ¿no?, los sí. poetas, porque están recibiendo galardones, premios, por supuesto merecidos, pero que la poesía está en un momento álgido. Sí, ahí tenemos, por ejemplo, un tomo de él que me encanta, que es Poesía y Collage, que luego lo vamos a comentar, que él pone en relación la forma de construir de la poesía con fragmentos cubistas, básicamente con lo que hacía Picasso. Luego vamos a ver el fragmento. Os decía, Cristina, que la formación es importante, la pasión por los clásicos, Calderón, Quevedo, Jorge Manrique, y tan es así que en el año 1988 la Compañía Nacional de Teatro Clásico le pide que adapte, como buen escritor, como buen amante de la palabra, El alcalde de Zalamea, y os he traído un fragmentito del clásico para que veamos un poco el mundo que inspiró a Francisco Brines. Pues vamos a verlo, destacamos esa faceta teatral de Francisco Brines. Bien ha hecho el concejo de esta villa dándole la vara de la justicia a este hombre. ¿Cómo os llamáis? Pedro Crespo, Majestad. Yo te nombro Pedro Crespo, alcalde perpetuo de Zalamea. Quedad todos con Dios. Pues veíamos ahí a Fernando Rey en esta película del 54, de 1954. Os decía que el mundo del barroco le impregna mucho el anhelo de trascendencia, pero convencidos todos. Bueno, él tiene frases estupendas. Dice, por ejemplo, que hay una poesía muy bonita en él que dice: los encuentros del cuerpo sin amor solo son actos de tinieblas. Nada perdura en mí de aquellos miembros, dicha, fuego, sonrisa. Es decir, que el amor sí, pero de una sensualidad, vamos a decir, con una voluntad de apego y de continuidad, que no sea el aquí te pillo, aquí te mato, claro, que es contra lo que él un poco escribía, ¿no?, de estos tiempos modernos de precipitaciones, de encuentros furtivos, y le dejaba un gran vacío. Y él remitía mucho a los grandes clásicicos, por eso la Compañía Nacional le encarga esta adaptación, que la hace muy bien, ¿no? Y bueno, luego y luego Juan Ramón Jiménez. Eso es. Juan Ramón. Mira, por ejemplo, de Juan Ramón hay un libro que le fascina a él, que es Animal de fondo, del año 1949, y de Juan Ramón toma un poco la poesía metafísica, porque él pierde la fe a los 18 años, él era muy creyente, pero pierde la fe, y de hecho hay un momento muy importante en su poesía, que es Ensayo de una despedida, donde él va perdiendo un poco esos referentes, y dice que la poesía
le sustituye un poco a la idea de Dios, ¿no? A la idea de Dios. Y Juan Ramón Jiménez es un poeta metafísico, es un poeta que precisamente hace una indagación en el más allá, si cuando muramos va a haber algo más allá de la muerte, y esa idea a Francisco Brines le obsesiona y le vuelve loco. Y os he traído una reflexión sobre la muerte que hace el propio Juan Ramón Jiménez en Platero y yo. Venga, vamos a oírlo. Vamos a verlo. Bueno, pues Platero y yo. Una versión preciosa del clásico de Juan Ramón, que tiene mucha reflexión también sobre la muerte, el burrito que representa todo lo ideal, lo puro de la naturaleza, que a él le fascina, porque Francisco Brines es un poeta de la naturaleza. Y Brines sabe que no se puede salvar del expolio del tiempo, es una de sus obsesiones, que ser es sucumbir. Eso lo conecta mucho con Juan Ramón, con los poetas metafísicos, con John Donne, que era un metafísico inglés, que dijo aquello de no te preguntes por quién doblan las campanas, porque doblan por ti, ¿te acuerdas, no? Todo eso le obsesiona, que es el paso del tiempo, la vejez, y conecta mucho con un libro que es maravilloso, que a mí me encanta, que es Las brasas, del año 1971, donde aparece la voz de un anciano que está recluido tras los floridos muros de su casa en un solitario jardín, que es el mismo. Es decir, él encuentra el regreso a su casa solariega de Elca, en el pueblo de Oliva, en Valencia, esa comunión con la naturaleza, el paisaje, la montaña, los árboles, y se me ha ocurrido asociarlo a una película muy bonita que trata de lo mismo, que es de Manuel de Oliveira, que es Viaje al principio del mundo con Marcello Mastroianni. Imaginemos que es Francisco Brines el que está ahí. Qué delicia, vamos a ver, mira Marcelo, qué maravilla. Il y avait des jeunes filles, oui. De belles jeunes filles. Il y en avait une, la plus âgée, et mon frère était amoureux d'elle, oui. Ils s'aimaient. Une passion juvénile. Qué actorazo, ¿no? Es que es tal cual, o sea, él cuando vuelve a su jardín, cuando escribe sobre su jardín, es tal cual estamos viendo aquí, es decir, ese reencuentro con esas viejas amistades, con el mundo que tanto le ilusionó, los pinos, los naranjales, en las que transcurrieron, fíjate, las montañas, los naranjales de Valencia y el mar, ¿no? Toda esa naturaleza está muy presente en su obra. Está muy presente. Hay un momento también que sí me gustaría comentaros, que es en un libro que se llama Insistencias en Luzbel, del 77, hay un momento en la vida de Brines que conoce muy poca gente, que tiene una visión. Es una experiencia de adolescente en Elca, donde aparece una esfera negra suspendida en el aire, y eso le hace pensar que la vida al final puede estar fuera de la vida, le hace como una especie de bilocación, pensar que pueda estar viviendo una vida paralela, y eso empieza a darle vueltas, a preocuparle. Le trastorna un poco. Le trastornó un poco ese momento de su vida, un día muy caluroso en verano, y hay un libro que me encanta, que es Jardín Nublado. Jardín Nublado, que lo ha editado Pretextos, que es una antología un poco de esos momentos de su vida pegados a la casa, a esas visiones, ahí lo tenéis, a esos muros. Es un momento en que el jardín es correlato del estado de ánimo, es decir, según está el jardín, el momento de la estación del año, tal cual está el propio poeta, ¿no? Y tiene esa comunión con la naturaleza muy bonita y muy armónica, ¿no? Que eso también es muy bonito, muy hermoso. Luego también, otra recomendación
como tuvo esa crisis tan grande, os he traído también un librito que se titula Entre dos nadas, que es una antología preciosa que ha editado Renacimiento, que tiene una selección de sus mejores poemas. Aquí, por ejemplo, Entre dos nadas es muy de Quevedo, de la cuna a la sepultura, entre dos nadas transcurre la existencia humana, ¿no? Por eso, porque digo, él tiene esa crisis de fe, se agarra a la poesía como sustituto del anhelo de trascendencia y aquí va haciendo ese recorrido entre dos nadas en una selección poética esplendorosa. Luego, antes habías comentado lo de la poesía y las artes plásticas. Bien, sí. Os he traído justo el momento en que él admira más a Picasso, que es el misterio de Picasso de Henri-Georges Clouzot, a propósito de poesía y collage, también que ha publicado Renacimiento. Antes, vamos a ver ese momento, cómo pintaba Picasso y cómo construía sus cuadros cubistas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en fait un autre, non? À moins que tu sois fatigué. Fatigué, ça me plaît. Et continuer toute la nuit, si tu veux. Bueno, menuda firma, ¿eh? Él toma de la poesía, dice, de la pintura cubista, dice, gracias a que toma fragmentos de la realidad, se van construyendo las obras de arte. Cualquier objeto cotidiano puede convertirse en arte si lo montamos y lo combinamos a la manera del collage, ¿no? De ahí lo de Poesía y Collage, que es un libro fabuloso donde habla de esto, ¿no? Y copia mucho a Picasso y lo admira precisamente porque dice, es uno de los grandes genios y hace esa comunión poesía, artes plásticas, que es tan bonita. David, vamos a ver la biblioteca, no secreta, pero sí la que está en el pueblo de Francisco Brines. Preciosa. Es impresionante, ¿eh? Sí, además en es su que, lugar natal. como digo, en el pueblo de Oliva tiene su nacimiento poético, su mayor sensibilidad, y él hizo un retorno permanente, ¿no? Es decir, que es un hombre muy apegado a la tierra, muy apegado a las primeras experiencias de la adolescencia, de la juventud, siempre en pos del anhelo amoroso, siempre sublimando el objeto amoroso, y encontró el refugio, la correspondencia en la poesía. Era un hombre muy sensible en ese rincón. Hombre, claro, como todos los poetas, claro. David. Como lo eres tú también, Muchas gracias. David. Felipe Arranz, nos vemos el próximo lunes con más autores insignes, como en este caso pues Francisco Brines, el nuevo Premio Cervantes. Nosotros vamos a hacer una pausa.